Muy buenos días. Vamos a seguir con la instrucción de la unidad 2 referente a los diagramas de flujo de procesos y los diagramas de flujo de datos. De la segunda parte, que se refiere a la introducción a los diagramas de flujo de datos. Mi nombre es Amador Calla. Comencemos. Para esta unidad vamos a ver lo que son los diagramas de flujo de datos, las características de los diagramas de flujo de datos, la elaboración de un diagrama de flujo de datos, como es su simbología, y vamos a ver algunos ejercicios básicos del diagrama de flujo de datos. Los objetivos de aprendizaje para esta parte de la unidad es explicar los conceptos referentes a los diagramas de flujo de datos, identificar los elementos de un diagrama de flujo de datos, ejemplificar los diagramas de flujo de datos como tal. Diagramas de flujo de datos. Vamos a explicarlo en primera parte, que son diagramas de flujo de datos, son una herramienta de representación del flujo de información en un sistema de información. Por otro lado, la representación gráfica es la representación gráfica de un sistema que ilustra cómo fluyen los datos a través de los distintos procesos. Vamos a simplificarlo de esta manera. Supongamos que tenemos un sistema de información o estamos en una organización y tenemos una manera de cómo se fluye la información desde el gerente, secretario, sus gerentes, directores, hasta la parte baja de la organización. Esta parte del diagrama de flujo de datos es cómo fluye la información o cómo fluyen los datos entre actores de la misma organización, entre el gerente, sus gerentes, hasta el cliente. Este, en, este, en este proceso se realizan los distintos niveles de abstracción, detallando procesos concretos que aparecen como elementos simples en un diagrama de nivel superior. Se caracterizan en notación gráfica. Se utiliza una parte gráfica para identificar cómo es el flujo de datos de esa información. Representan el flujo de información fácilmente inteligibles. Permiten la descomposición en submodelos. Es decir, permiten eh, describir de manera gráfica cómo es que fluye una información de los distintos actores y de las distintas áreas de una organización. ¿Cuáles son los elementos de un diagrama de flujo de datos? Primero tenemos que contar con las entidades externas, terminadores o elementos del entorno, que son fuentes o sumideros de información, diagramas que son a la vez diagramas de flujo de datos, que emiten o reciben información que fluyen a través de las interfaces externas del sistema. Vamos a ver con ejemplos a qué se le llaman entidades externas. Generalmente, para hacer flujo de información tiene que haber un emisor y un receptor, o varios emisores y varios receptores a la vez. Entonces, también tenemos que ver cómo es la interacción entre esa entidad externa y la entidad interna. Flujo de datos indica el flujo de información a través del sistema. Aquí lo vamos a representar con flechas. Procesos o actividades transforman la información que les llega a través del diagrama de flujo de datos. Los flujos de datos de entradas en la información que sale a través de los flujos de datos de salida. Aquí estamos viendo cuáles son los principales procesos o actividades que se encargan de realizar esos tipos de diagramas. Y almacenes de datos y ficheros, lugares donde se guardan los datos para su procesamiento posterior. Bien, una parte de la notación, aquí vamos a ver cómo son los diagramas básicos de lo que es un diagrama de flujo de datos. Aquí estoy usando la notación de Game y Sarson. Aquí podemos ver donde, aquí podemos ver que la flecha representa el nombre del flujo o el flujo de datos, que es donde vamos a redireccionar o direccionar la información entre la entidad interna con la entidad interna. Aquí estamos viendo de esta manera lo que es el proceso. Esto en otro diagrama o en otra parte de diagrama del mismo diagrama de flujo de datos lo pueden representar con un círculo. Aquí lo estoy representando con las esquinas redondeadas, que significa el proceso principal o la acción que se está haciendo principal en la organización.
con un cuadrado se representa la entidad externa del proceso. Y tenemos hablando esto significa el almacén de datos, que se representan como con un rectángulo, pero abierto de un lado, que es para almacenar en ficheros. La elaboración de un diagrama de flujos, tenemos que hacer lo siguiente. Cada elemento tiene que estar asociado a un nombre unívoco a modo de etiqueta. Por ejemplo, si vamos a hacerlo, vamos a ver el ejemplo de un docente y un estudiante, o un director y un docente. Esos serían los nombres asociados a cada elemento. Procesos o ficheros no pueden ser solo flujos de diagramas, entrada ni solo salida. Los flujos no pueden incluir información de control. Los flujos de datos pueden converger o divergir. Es decir, que pueden ir a un mismo sitio y a la vez pueden ir a diferentes sitios de entidades externas. Las entradas y salidas netas de un diagrama de flujo de datos debe coincidir con el flujo de entrada y salida de procesos al que corresponde el nivel de superior. Un ejemplo básico de esto es un sistema telefónico. Si estamos viendo, este es el proceso principal de este ejemplo, de cómo se reciben y se emiten llamadas. Este proceso, primero, ahí tiene que haber dos procesos externos. Si lo ven, persona que llama y el flujo de datos, que es el número marcado. Es decir, ¿qué es lo que se le manda al sistema telefónico? El número al que vamos a llamar. Y tenemos, por otro lado, la persona que llama, que es la voz del emisor, que es la voz que se transmite de manera con las microondas o la parte satelital. Y ambas se van al sistema telefónico, que eso se le llama datos, flujo de datos. Por ende, del sistema telefónico envía al receptor una voz recibida. Este flujo muy sencillo o muy básico de cómo se maneja un flujo de datos de un sistema telefónico. ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver lo que son diagramas de flujo de datos de contexto, que ya cuando lo aplicamos a un contexto determinado en una organización determinada. Contiene un único proceso que representa el sistema completo, todos los terminadores de entidades externas que interactúan con el sistema y todos los flujos de datos que conectan con un sistema de entorno. Un ejemplo es un sistema escolar. Cuando los estudiantes quieren pedir unas notas o cuando quieren pedir unos planes de clase de los profesores o también o el profesor pide un acta para colocar sus notas o verificar las estadísticas de los estudiantes y así sucesivamente. Bueno, aquí vemos en la parte izquierda de la pantalla donde el sistema interno de la escuela es el proceso principal. Y estamos viendo que tiene 4 entradas, 4 unidades externas. ¿Estamos claros? Entidades externas, que son alumno, profesor, secretaría y secretario. Ojo, yo le puedo colocar aquí más, colocándole dirección, supervisión, superintendencia y otras cosas que se me escape. Bueno, entonces, aquí tengo estas 4 entidades internas. Entonces, ¿cuál va a ser la interacción entre estas 4 internas con el sistema? Recuerden que el sistema es algo como que ya está todo programado. Entonces, el alumno quiere revisar sus datos. Aquí estamos viendo el flujo de datos que maneja la información que está pidiendo el alumno con el sistema. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Datos, una petición de los datos del alumno. Y el sistema que le responde, la información de su expediente. Es decir, toda la información que tiene en la base de datos del estudiante. El docente está pidiendo a la vez al sistema que le pase las actas de las notas de los estudiantes con el código del profesor. Y a la vez el sistema le arroja como resultado las estadísticas y las actas. El secretario le está pidiendo al sistema que le seleccione los planes de calendario de los profesores. Para ello tiene que colocar una clave. A su vez, el sistema le envía al secretario como respuesta las estadísticas de los expedientes. Entonces, por último, tenemos la secretaría que está pidiendo al sistema que le envíe el código de acceso.
y aquí le envía los certificados y títulos a secretaría. Si ven, siempre es como una pregunta y una respuesta, pero aquí la información, esto es muy básico, ojo, este es un sistema, esta es una abstracción bastante clásica. Este, siempre se trata de cómo va la comunicación de las distintas entidades externas con el sistema, cómo fluye esa información. A veces puede decir, cómo podría unificar el alumno con el profesor o el profesor con secretaría. ¿Estamos claros? Y viceversa. O puede hacer cómo es secretaría con la dirección y cómo es el director con el sistema. Entonces aquí se le puede agregar otras cositas. Un ejemplo sería este, de nivel 1. Cliente, alumnos. Y tenemos aquí el fichero, que es la base de datos, que prácticamente es lo mismo que el sistema. Tenemos en este caso serían cuatro procesos, en las cuales esos procesos yo le puedo colocar 4 entidades externas más. Entonces, los clientes o los alumnos piden igual el expediente de la asignatura y la base, perdón, la matrícula, y la base de datos le emite la respuesta correspondiente. Igual pasa con el secretario, la secretaria que está pidiendo los datos de los estudiantes, y aquí la base de datos le envía el expediente y los planes de matrícula de cada uno de los estudiantes, y los profesores que le envíen el acta y recibe el acta. A la vez, el profesor puede tener las actas del profesor y las estadísticas, y él puede emitir las estadísticas a secretaría. Igual pasa con los expedientes de la secretaría y el secretario puede enviar las estadísticas de los expedientes. Bueno, y tenemos el nivel 2. Cliente del alumno. Ojo, yo les puedo decir que estos son niveles, ¿no? Este primer nivel, que es la interacción con el sistema. Pero aquí tenemos un cliente, profesor, y cuando hay más procesos principales, se subdividen en otro nivel y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí el cliente 2, que es el nivel 2 del diagrama de flujo de datos, en las cuales tenemos la petición, el plan de la asignatura y los datos del estudiante, que es donde el que se le solicitó al sistema o a la base de datos de la parte anterior. Entonces, él puede consultar el expediente, realizar la matrícula y solicitar el impreso, es decir, el archivo que está impreso. Por su parte, lo que es el profesor también tiene su otro nivel en las cuales tiene que rellenar las actas, consultar la estadística y a la vez eso va a permitir la identificación de cada uno de las notas con cada uno de los estudiantes. Paso a seguir para la elaboración de un diagrama de flujo de datos. Identificación de todos los procesos netos de la entrada y salida del diagrama y dibújalo en su periferia. Intentar conectar las entradas con las salidas y las salidas con las entradas, dejándolo guiar por la información. Es decir, lo que trata de decir aquí es que siempre cuando hay entrada tiene que haber una respuesta. Revisar el diagrama siguiendo el camino desde la entrada a la salida, desde la salida a la entrada y desde el centro a la periferia. Siempre hay que ver cómo es el flujo de datos y cómo es el proceso que se sigue para llevar a una solución óptima de la respuesta y prepararse para volver a empezar. Intentar conectar la entrada con la salida. Iremos reflejando los flujos de información que aparezcan en el sistema, situando procesos sin darle nombre a un principio. Ojo, para hacer todo esto, siempre se necesita haber hecho un trabajo de investigación, de determinar cómo es el proceso interno del flujo de información con entrevistas en las organizaciones. Un ejemplo sería una biblioteca, la gestión de una librería. Aquí podemos ver el proceso principal, que como yo les dije, puede también colocarse un círculo y tenemos que está aquí varias consultas, ¿no? En las cuales le están pidiendo un pedido o pagos de consulta por parte del cliente. Y a la vez, la librería está emitiendo como cuestiones, como respuesta, los libros y la factura de los avisos. El almacén envía los libros para que los gestione la librería. Entonces, y así vuelve a ser un ciclo. Eso fue todo
lo que es la clase de diagrama de flujo de datos, generalmente es sencillo, se va haciendo más complejo dependiendo del tamaño de la organización y, y cómo se maneja la información y los datos de la misma organización. Bueno, la actividad la voy a dejar en el blog para su mayor comprensión. Muchas gracias por su atención.